Todavía lo recuerdo como si fuera ayer, el violento golpe a la puerta, tan fuerte que parecía que alguien la iba a derribar en cualquier momento. Mi corazón se aceleró, me temblaban las manos, y antes de que pudiera entender qué estaba pasando, la puerta fue derribada. La policía invadió mi casa como si estuvieran buscando a un peligroso criminal. Yo, una señora mayor, con el pelo ya canoso, apenas pude reaccionar. Gritaron mi nombre y yo, completamente desorientado, solo pude preguntar, ¿pero qué hice? ¿Por qué me hacen esto? Nadie me respondió, solo dijeron que estaba arrestado, por un delito que, según ellos, había cometido. Me metieron en una patrulla como si fuera basura. Todo el vecindario presenció aquella escena absurda. Los niños a los que antes tiraba caramelos a la puerta, ahora me miraban como si fuera un monstruo. Me ardía la cara de vergüenza, el corazón, el miedo, y lo más increíble es que en ese momento aún no sabía la razón de todo aquello. Ninguna explicación, ningún derecho a la defensa, ninguna mirada de compasión. Mientras el coche se alejaba a toda velocidad, una pregunta seguía resonando en mi cabeza. ¿Cómo fue que mi vida terminó en esta pesadilla? Pero lo que no sabía es que eso era solo el comienzo de un dolor que parecía no tener fin. Si has llegado hasta aquí, es porque crees que algunas historias merecen ser escuchadas. No porque sean sensacionalistas, sino porque tocan el alma. Esta no es solo una historia sobre injusticia. Se trata de superación, sobre lo que sucede cuando la vida empuja a una mujer inocente al fondo del barril y, aún así, decide luchar. Si en algún momento de esta narrativa sientes que podría ser alguien de tu familia, o incluso tú misma, entonces este canal también es tuyo. Aquí damos voz a quienes nunca tuvieron un espacio. Aquí formas parte de algo más grande, una comunidad que escucha, siente y comparte historias que podrían estar detrás de escena de tu calle, tu barrio, tu propia casa. Así que antes de continuar, suscríbete al canal y dale a me gusta. Esto no es solo un gesto, es un grito silencioso que dice, esta historia importa, esta voz necesita ser escuchada, porque juntas transformamos cada historia en resistencia y cada recuerdo en justicia. Antes de que todo esto pasara, mi vida era sencilla, pero llena de pequeños momentos que valoraba como los mayores tesoros. Me despertaba temprano, preparaba mi café con ese fuerte olor que se extendía por toda la casa, y mientras el sol entraba por la ventana de la cocina, me sentaba en el balcón a observar el movimiento en la calle. Mi rutina se componía de pequeños detalles, pero me hacían sentir viva. Cuidaba mis plantas con cariño, contaba con mis vecinos los chismes del barrio y de vez en cuando preparaba un pastel para cuando mis nietos venían a visitarme. Eran mi alegría, sus risas recorriendo la sala, el sonido de sus pasos apresurados en el pasillo y sus abrazos fuertes, que siempre me llenaban el corazón. Los sábados por la tarde me gustaba sentarme en la acera solo para sentir el viento en la cara mientras saludaba a los que pasaban. Era mi momento de paz. Nunca imaginé que alguien pudiera mirarme y ver a una criminal. Era solo una anciana más, con una vida tranquila, sin grandes historias, hasta ese día. Todos en la iglesia me conocían, participaba en colectas de alimentos, ayudaba a organizar bazares benéficos, hacía todo lo posible por sentirme útil y por contribuir a la comunidad. Estaba orgullosa de ello. Me llamaban la abuelita de buen corazón, porque siempre ayudaba a los necesitados. Incluso en las farmacias del barrio, los dependientes sabían mi nombre, sabían que tomaba medicamentos para la presión, que de vez en cuando tenía ataques de ansiedad, pero nada que me impidiera vivir con dignidad. Cuando podía, visitaba a mi hija mayor que vivía en un barrio cercano y les llevaba dulces a mis nietos. Mi mayor preocupación era si la factura de la luz sería demasiado alta o si el precio del arroz volvería a subir en el supermercado. Nunca en mi vida imaginé que mi nombre algún día estaría involucrado en un caso criminal. Confié en la gente, confié en la justicia, confié en que, si vivíamos honestamente, nada malo pasaría. Creí con todo mi corazón que el mundo era justo, pero la vida a veces tiene una forma cruel de demostrarnos lo contrario. Y esa tarde de domingo
mientras regaba mis plantas y me preparaba para hacer un pastel de maíz. Poco sabía yo que esas serían las últimas horas de paz que tendría por muchos años, porque lo que pasó después fue una sucesión de pesadillas, una tras otra, y cada una de ellas parecía más absurda que la anterior. No puedes imaginar cada detalle. Era una tarde despejada, uno de esos días normales, sin ninguna señal de que algo me fuera a caer encima. Estaba en la cocina, removiendo la masa del pastel, cuando oí el ruido de neumáticos frenando frente a mi casa. Me pareció extraño, porque nadie suele detenerse allí tan de repente. Me acerqué a la ventana, y fue entonces cuando vi 2 coches de policía. Mi corazón se aceleró, pero aún así intenté convencerme de que esto no tenía nada que ver conmigo. Quizás era un error o algún tipo de operación en el barrio, pero antes de que pudiera pensar, la policía ya estaba en mi puerta, llamando fuerte, como si estuvieran a punto de entrar. Abrí la puerta temblando y apenas pude preguntar qué pasaba. Uno de ellos, sin mirarme a los ojos, simplemente dijo: «Está detenido». Pregunté: «¿Pero por qué? ¿Qué hice?». La respuesta fue fría, como si fuera un número más en una lista. «Lo sabe muy bien». En ese momento, todo parecía a cámara lenta. Me agarraron del brazo, me sacaron de la casa a empujones y me metieron en la parte trasera del coche patrulla. La calle, llena de vecinos curiosos, se convirtió en un escenario de humillación pública. Vi a gente susurrando, señalando, algunos incluso con sus celulares en la mano, grabándolo todo. Quería gritar, quería decir que todo había sido un error, pero parecía que no me salía la voz. El miedo era tan grande que parecía asfixiarme. En la comisaría, las cosas empeoraron. Me metieron en una habitación fría, con las paredes sucias y un fuerte olor a moho. Me hicieron sentar. Me dejaron allí, durante horas, sin ninguna explicación. Cuando finalmente alguien vino a hablar conmigo, fue para presentarme una acusación que me dejó sin palabras. Dijeron que era sospechosa de estar involucrada en un delito, pero no cualquier delito, un delito grave, algo que, según ellos, yo había planeado y ejecutado. Se me heló la sangre. Yo, una señora que apenas salía de casa, siendo acusada de algo tan absurdo. Pedí hablar con un abogado, pero solo me dijeron que, por ahora, tendría que esperar como si fuera un delincuente común. Recuerdo mirar los rostros a mi alrededor y solo ver frialdad. Nadie me veía como un ser humano. En su mente, ya era culpable, incluso antes de cualquier investigación. Me llevaron a una celda improvisada en la propia comisaría, donde pasé la noche sin colchón, sin manta, con solo el frío suelo como compañía. Toda esa noche, mis pensamientos iban y venían, buscando una lógica, una explicación. ¿Quién me habría dicho que era culpable? ¿Por qué me hacían esto? ¿Dónde estaban las pruebas, los testigos, el motivo? Cuanto más intentaba comprender, más desesperado me parecía todo. Y lo peor era saber que afuera nadie tenía ni idea de dónde estaba. Mis hijos, mis nietos, nadie sabía que estaba allí, viviendo la peor pesadilla de mi vida. Pero, si piensas que esa primera noche fue difícil, espera a escuchar cómo fue mi primera noche, dentro de la prisión real, donde me arrojarían a la parte trasera del sistema, con docenas de otras mujeres, todas con historias tan dolorosas o más dolorosas que la mía. Y fue allí, en esa celda fría y olvidada, que me di cuenta, lo que vendría sería mucho peor de lo que imaginaba, porque esa prisión no solo estaba hecha de barrotes, sino de miradas, de juicios y de historias enterradas que nadie se atrevía a escuchar. Y la mía apenas comenzaba. Cuando finalmente me trasladaron de la comisaría a la cárcel, pensé que lo peor había pasado, pero la verdad es que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. En cuanto crucé la verja de hierro, me recibieron miradas sospechosas, incluso hostiles. Las otras mujeres, con rostros marcados por el sufrimiento, me observaban como si fuera una intrusa, una amenaza o una de esas historias en las que nadie quería involucrarse. Me condujeron por un pasillo estrecho, con paredes descascarilladas, un olor a humedad y un frío penetrante que parecía calarme los huesos.
El sonido de las puertas de hierro cerrándose tras mí resonaba ensordecedor, como si cada golpe fuera otro clavo en el ataúd de mi libertad. Me pusieron en una celda diminuta, compartida con otras 5 mujeres, todas ya acostumbradas a ese ambiente hostil. El suelo, sucio, el inodoro, sin puerta, y el colchón, si es que acaso podía llamarse colchón, estaba roto y cubierto de manchas antiguas, que preferí no imaginar qué eran. Esa primera noche me senté en un rincón, me abracé las rodillas y lloré en silencio. No quería llamar la atención, no quería mostrar mi fragilidad, pero era imposible contener las lágrimas. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de mi hogar, de mis nietos y la vida que dejé atrás invadía mi mente como una película a cámara lenta. El ruido dentro de la prisión también era un tormento en sí mismo, gritos provenientes de otras celdas, llantos ahogados, discusiones violentas y el sonido constante de los barrotes al abrirse y cerrarse como un cruel recordatorio de que ya no tenía control sobre nada. Me preguntaba a cada minuto: ¿alguien allá afuera sabe que estoy aquí? ¿Alguien me buscará? ¿Intentará ayudarme? La sensación de abandono ya empezaba a instalarse y el miedo era como un peso enorme en mi pecho. De madrugada, una de las reclusas se me acercó. Me preguntó con voz ronca qué había hecho para estar allí. Cuando le respondí, casi sin fuerzas, que no había hecho nada, que era inocente, soltó una risa amarga y dijo: aquí, todo el mundo dice que, abuela, acostúmbrate. Esas palabras me hirieron como un cuchillo. Ahí me di cuenta de que demostrar mi inocencia no solo iría en contra de la justicia, sino también del propio sistema y de la opinión de todos, incluyendo a quienes sufrían lo mismo que yo. Y mientras intentaba dormirme, tumbada en ese frío suelo, me hice una promesa silenciosa: resistiré, por difícil que sea, lucharé, y un día le contaré al mundo todo lo que me hicieron. Lo que no sabía es que aquella sería solo la primera de muchas noches de terror, y que lo que vendría sería aún más repugnante. No te puedes imaginar lo que aún pasé. Los días siguientes fueron una mezcla de desesperación e incredulidad. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que alguien apareciera, diciéndome que todo había sido un error, que podía volver a casa. Pero el tiempo pasó y el silencio de la justicia era ensordecedor. Solo pude hablar con un abogado público después de casi una semana en prisión. Cuando vino a visitarme, pude ver en sus ojos que ni siquiera él creía en mi inocencia. Se sentó frente a mí, abrió una carpeta y comenzó a leer el caso con aire de desinterés. Le pregunté, les rogué: por favor, explícame qué está pasando, ¿por qué me acusan? Y fue entonces cuando escuché, por primera vez, la absurda descripción del delito que, según ellos, había cometido. Dijeron que había estado involucrado en una estafa financiera, un fraude que había perjudicado a varias personas. Me quedé paralizado. Yo, que apenas sabía usar un celular, que nunca había tenido una cuenta bancaria con más de unos pocos centavos, ahora era visto como un estafador profesional. Pedí las pruebas. Quería saber quién me acusaba, qué tenían en mi contra, pero la respuesta fue un silencio incómodo, seguido de frases vagas como «la investigación sigue en curso» o «la denuncia fue anónima, pero tenemos pruebas». ¿Pistas? ¿Qué pistas? Mi nombre nunca estuvo involucrado en nada. Mi expediente estaba limpio. Mi vida estaba limpia. Lloré, supliqué, dije que todo había sido un gran error, pero parecía que nadie quería escucharme. Lo más repugnante fue saber que, incluso sin pruebas concretas, incluso sin testigos, incluso sin una investigación real, seguía allí, encerrado, como si ya me hubieran condenado. Era como si, en ese sistema, la regla fuera castigar primero, luego preguntar. Los interrogatorios eran otro tormento. Me hacían repetir una y otra vez dónde estaba tal día, qué hacía, quién podía confirmar mi paradero. Pero cuando decía que estaba en casa, sola, cuidando mis plantas o viendo telenovelas, simplemente me miraban con recelo. Parecía que, para ellos, una mujer de mi edad, humilde, no tenía derecho a la palabra
ni a la verdad. Con cada nueva declaración, la humillación aumentaba. Escuchar a la policía decir que era demasiado lista para engañar a todos, o que mi cara de inocente era solo una fachada, me destrozaba por dentro. Quería gritar, quería que alguien, cualquiera, viera lo absurdo de todo aquello. Incluso el juez, cuando me vio por primera vez en la audiencia de custodia, parecía tener ya una opinión formada. Me habló con dureza, como si yo fuera una criminal fría y calculadora. Yo, una anciana, con el corazón roto, siendo tratada como la peor clase de persona. Y lo que me mató fue saber que, mientras me pudría en esa celda, la vida afuera continuaba. Mis nietos iban a la escuela, mi casa estaba abandonada, las plantas que cuidaba con tanto cariño probablemente se morían sin agua. Pero, aún con todo ese dolor, una pregunta me carcomía aún más. Si nadie podía probar que hice algo, ¿por qué nadie intentaba sacarme de allí? Y fue en ese momento que me di cuenta que el abandono no era solo del sistema de justicia, él empezaba a venir, también de quien más amaba. Al principio, aún tenía esperanza de que, en cualquier momento, uno de mis hijos apareciera en esa prisión, gritando, exigiendo justicia, diciendo que todo era absurdo, que su madre jamás le haría daño a nadie. Al principio, esperaba ansiosamente una visita. Cada vez que el carcelero llamaba a alguien, mi corazón se aceleraba. Corría a la puerta de la celda, con la ilusión de que, por fin, alguien había venido a verme. Pero mi nombre nunca fue pronunciado. Pasaron las semanas, y con ellas llegaron las primeras excusas. Cuando conseguí un teléfono, llamé a mi hija. Contestó, pero su voz, fría, distante, me hirió como un cuchillo. Dijo que le costaba ir, que el trabajo era duro, que los niños estaban enfermos, que era mejor esperar a que las cosas se resolvieran. Esperé y esperé, pero ella nunca apareció. Mi hijo mayor, el que siempre creí mi protector, ni siquiera contestaba mis llamadas. Después me enteré, por un vecino que estaba afuera, que le había dicho a la gente del barrio que prefería no involucrarse, que era mejor dejar que la justicia siguiera su curso, que no quería comprometerse. Mis amigas de la iglesia, esas señoras con las que oraba los domingos por la mañana, también se habían ido. Nadie me envió una carta, nadie me preguntó cómo estaba, nadie dejó siquiera una nota en la puerta de la prisión. Fue entonces cuando todo empezó a calar hondo. Estaba solo en un lugar donde nunca debería estar. Empecé a contar los días, marcándolos con un trozo de carbón en una pared oculta de la celda. Cada pequeña línea era una prueba más de que el mundo exterior me había olvidado. Me preguntaba, ¿dónde estaban quienes siempre decían quererme? ¿Dónde estaban quienes me llamaban su segunda madre? ¿Por qué justo ahora, cuando más los necesitaba, nadie se preocupaba por mí? Alá, hora de comer, apenas podía comer. El sabor de la comida, insípido, parecía aún más amargo con el peso de la soledad. Las demás reclusas, algunas incluso intentaron iniciar una conversación, pero la mayoría me miraban con lástima, como si ya supieran el final de mi historia. Otra anciana, abandonada a morir entre rejas. Recuerdo una noche en particular, cuando me senté en un rincón de mi celda, mirando al techo, y lloré en silencio, para que nadie se diera cuenta. Me dolió admitirlo, pero en mí no. Entonces, ese momento, comencé a creer que tal vez merecía estar allí. Después de todo, si ni siquiera mi familia se preocupaba por mí, tal vez el mundo tenía razón al culparme. El dolor del olvido era más cruel que los barrotes, más sofocante que el aire denso de aquella prisión. Ya no tenía fuerzas, ni siquiera para contar los días que había pasado allí. Pero incluso inmerso en este abandono, una pequeña llama dentro de mí seguía insistiendo en no apagarse. Una voz débil, pero obstinada, que susurraba noche tras noche, no puedes rendirte, todavía no, todavía no. Y fue esa voz, ese poquito de esperanza, lo que me mantuvo en marcha durante los años que estaban por venir. Años que, cada segundo, se arrastraban como si fueran una eternidad. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses,
Y antes de darme cuenta, habían pasado años desde aquella primera noche. Años de silencio, de frío, de lágrimas escondidas en un rincón de la celda. Cada amanecer era una lucha interna entre el deseo de rendirme y la fuerza casi invisible que aún me hacía levantar de la cama de cemento y enfrentar otro día de injusticia, en prisión. El tiempo no pasa, se arrastra, cada minuto parece eterno, y la sensación de impotencia, de estar encarcelado por algo que no hice, era como un peso constante sobre mis hombros. Fechas especiales, aquellas que una vez fueron motivo de alegría, se convirtieron en recuerdos dolorosos. En mi primera Navidad tras las rejas, mientras los demás reclusos celebraban con cestas de comida enviadas por ONG, me senté en el suelo de la celda, me abracé las rodillas y lloré. Imaginé mi casa vacía, sin las luces titilando en la ventana, sin el olor a tostadas francesas, sin la risa de mis nietos. En los cumpleaños, el regalo era el silencio. Ninguna conexión, ninguna carta, ninguna visita. La soledad me seguía como una sombra, día y noche, y por mucho que intentara convencerme de que algún día todo terminaría, la verdad es que, con cada nuevo amanecer, la esperanza se desvanecía un poco más. Mi salud también empezó a deteriorarse. Los dolores articulares, que antes eran solo una molestia, se convirtieron en un sufrimiento diario. Empecé a tener dificultades para caminar y a menudo necesitaba la ayuda de otros reclusos para levantarme de la cama. Las visitas al médico de la prisión eran rápidas, frías y siempre con el mismo diagnóstico. Es solo mi edad, no hay nada que hacer. ¿Y mi estado psicológico? Eso era un desastre. Tenía ataques de ansiedad tan fuertes que apenas podía respirar. Algunas noches me despertaba gritando, soñando que me arrastraban de vuelta al coche patrulla, reviviendo ese maldito día, una y otra vez, en mi cabeza. Intenté ocupar mi mente con lo poco que tenía. Leía libros viejos que circulaban entre las celdas, tejía a crochet con hilos improvisados de ropa rota y a veces simplemente miraba las paredes, como esperando una respuesta. Entre las prisioneras, algunas se hicieron amigas, compañeras de sufrimiento. Intercambié confidencias con mujeres que, igual que yo, cargaban con el peso de la injusticia o la culpa por errores del pasado. El dolor interior era un lenguaje universal. No importaba por qué cada una estaba allí. Todas éramos, en el fondo, solo mujeres olvidadas por el mundo. Lo más difícil fue darme cuenta de que con el tiempo, incluso los recuerdos de mi vida anterior se desvanecían. Ya no recordaba los rostros exactos de mis nietos, ni el olor de mi café de la mañana, ni el sonido de mi casa los domingos por la tarde. Era como si, poco a poco, la prisión no solo me robara la libertad, sino también mi propia identidad. Y sin embargo, cada noche, antes de cerrar los ojos, me repetía a mí misma, como un mantra: soy inocente, soy inocente, soy inocente. Lo que no sabía es que la vida todavía me tenía reservado un giro inesperado que cambiaría todo. Después de tantos años, ya había perdido la esperanza de que algo cambiara. Sobrevivía, solo que ya no vivía. Los días eran todos iguales, un ciclo repetitivo de silencio, barrotes y recuerdos. Hasta que, una tarde, mientras estaba sentado en un rincón de la celda, escuchando el sonido apagado del televisor que venía del pasillo, apareció un guardia de la prisión con una mirada diferente, menos fría, casi humana. Me llamó por mi nombre y dijo: «Hay alguien en la sala que quiere hablar contigo». Mi corazón se aceleró. Hacía tanto tiempo que nadie me llamaba que ni siquiera sabía cómo reaccionar. Caminé hacia allí, con piernas temblorosas, sin saber qué esperar. Tenía las manos sudadas. El sonido de mis pasos resonó por los pasillos vacíos, como si el tiempo mismo estuviera a punto de detenerse. Cuando entré en la sala, vi a un hombre con un traje sencillo, con un maletín en las manos y una mirada decidida. Se levantó respetuosamente y se presentó como defensor público, recientemente asignado para revisar antiguos casos de arresto injusto. Dijo que había leído mi caso y que, según él, había muchas fallas, muchas preguntas sin respuesta,
muchas lagunas, que simplemente nadie se había molestado en investigar. Apenas podía creer lo que oía. Por primera vez en años, alguien decía que tal vez todo esto era, de hecho, un error. Un error que me costó mi libertad, mis sueños, mi identidad. Empezó a hacer curigite y a hacerme preguntas sobre mi pasado, mi rutina, dónde estaba en los días indicados en el proceso. Le conté todo, relaté cada detalle, cada recuerdo, cada sentimiento. Reviví escenas dolorosas, momentos olvidados, partes de mi vida que había enterrado solo para poder seguir adelante sin volverme loco. Y él lo anotó todo, con cuidado, con atención, como si realmente le importara mi historia. La semana siguiente regresó, pero esta vez trajo documentos, registros, pruebas y la noticia que lo cambiaría todo. Una investigación detallada reveló que el delito que condujo a mi arresto simplemente nunca existió. No hubo víctimas reales, no hubo informes policiales legítimos, ni siquiera testigos presenciales. Todo comenzó por una denuncia anónima llena de contradicciones que nunca se verificó debidamente. Peor aún, descubrieron que la supuesta estafa financiera fue resultado de un error de identificación en una base de datos y que mi nombre se incluyó por error, un error del sistema, una falla digital que destruyó mi vida por completo. Recuerdo, como si fuera ahora, el momento en que me dijo, mirándome a los ojos: nunca debiste haber pasado un solo día en prisión, y mucho menos todos estos años. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro, y esta vez no eran solo lágrimas de tristeza, sino de alivio, de rabia, de una mezcla de sentimientos que ni siquiera podía explicar. Fue como si de repente el suelo que siempre había estado bajo mis pies, duro, frío, de cemento, empezara a agrietarse, dejando paso a la luz por primera vez en mucho tiempo. Dentro, mi corazón gritaba: por fin alguien me escuchó, por fin alguien vio la verdad. Pero, junto con esta revelación, llegó un nuevo miedo. ¿La justicia me liberará tan rápido como me condenó? Los trámites no serían fáciles. Me explicó que, a pesar de la gravedad de la injusticia, había un proceso que seguir. Tendríamos que presentar nueva documentación, solicitar la reapertura del caso, contactar a los responsables de mi defensa anterior y una serie de trámites burocráticos que parecían burlarse del dolor de quienes ya habían esperado demasiado. Y fue en ese momento, entre la alegría de finalmente tener a alguien a mi lado y el miedo de que todo eso fuera solo otra vana esperanza, que comencé a entender que mi lucha estaba lejos de terminar. Pasé noches en vela, con la mente en llamas. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si, incluso con pruebas, insistían en retenerme allí, como si mi dolor no fuera suficiente, como si mi palabra siguiera valiendo menos que el silencio de quienes cometieron el error? Sin embargo, había algo diferente ahora, una chispa, una nueva sensación. Ya no era solo una mujer encarcelada, era una voz, una historia, una sobreviviente que comenzaba, aunque tardíamente, a hacerse oír. El defensor público presentó una solicitud de revisión penal y mientras esperábamos la respuesta del juez, él siguió investigando, escudriñando cada rincón del caso, contactando a periodistas, recopilando datos que probarían cómo mi nombre llegó allí, por negligencia, prisa, indiferencia. Cada nuevo documento, cada prueba encontrada, cada testimonio refutado, era como un ladrillo que se desprendía del muro que me rodeaba. Poco a poco, la prisión que me rodeaba ya no era solo física, era simbólica y se desmoronaba. Entonces, llegó el día de la audiencia y ese día, por primera vez en mucho tiempo, me vestí como alguien con motivos para luchar. El abogado defensor me apoyó firmemente y al final de la audiencia, basándose en las nuevas pruebas, el juez declaró: este tribunal reconoce la grave falla en la sentencia del acusado. Se revoca la condena. Queda usted libre. Esas palabras aún resuenan en mi mente, porque no solo liberaron mi cuerpo, liberaron mi historia, mi nombre, mi alma, pero lo más impactante estaba por venir. Llegó el día de mi liberación, pero no fue como en las películas, donde se abre la puerta
y el mundo nos sonríe. Cuando el carcelero me llamó y me dijo que estaba libre, todo mi cuerpo se paralizó. Por unos segundos no podía creerlo. Necesitaba oírlo repetirlo 2, 3 veces para entender que era cierto. Salí de esa prisión con la misma ropa que usé al entrar, descolorida, con olor a moho y a viejo. Él llevaba una maleta vieja, con las pocas pertenencias que había acumulado a lo largo de los años. Caminé hasta la puerta principal y cuando se abrió, la luz del exterior pareció cegarme. Respiré hondo, intentando sentir la libertad, pero dentro de mí, el peso seguía siendo el mismo. Afuera, no había nadie esperándome, ni hijos, ni nietos, ni amigos. El mundo exterior parecía haber seguido adelante, como si yo nunca hubiera existido. Miré la calle, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Era como si, de repente, fuera un extraño en mi propio mundo. Tomé un autobús, con las monedas que me dio uno de los guardias de la prisión. Al llegar a mi barrio, mi corazón se aceleró, pero al doblar la esquina de mi calle, mi pecho se rompió de nuevo. Mi casa, la que había soñado con volver a ver, estaba vacía, con carteles de "se vende" clavados en la puerta oxidada. Me quedé allí, quieto, mirando ese lugar que una vez fue mi hogar, ahora lleno de silencio y polvo. Ningún vecino apareció para darme la bienvenida, ninguna cara conocida, ningún abrazo reconfortante. Caminé por las calles, buscando dónde quedarme, pero todo parecía extraño, frío, distante. Incluso los árboles parecían haber cambiado de lugar. En los días siguientes, intenté contactar a mis hijos, pero los números de teléfono que conocía ya no existían. Viejos, amigos, cuando contestaban, me trataban con una mezcla de culpa y vergüenza, como si mi libertad fuera un incómodo recordatorio de todo lo que hicieron o dejaron de hacer mientras estuve en prisión. La vida que había soñado con retomar ya no existía. Era libre, sí, pero también estaba rota, vacía, sin fundamento. Pasé noches durmiendo en hostales, comiendo en refugios, tratando de entender cómo empezar de nuevo desde cero, a los 60 y tantos años, después de perder los mejores años de mi vida en una celda fría y en un sistema que, durante tanto tiempo, me dio la espalda. El dolor de la soledad seguía siendo tan fuerte como el dolor que sentí el primer día en prisión, porque la verdad es que la libertad no devuelve los años robados, no sana las heridas y mucho menos borra las cicatrices del alma. Pero, aún con todo esto, yo sabía que mi historia necesitaba ser contada. Y por eso, hoy, estoy aquí, abriendo mi corazón para que el mundo sepa lo que me hicieron. Hoy, al recordar todo lo que he vivido, todavía me pregunto cómo logré superar esa oscuridad. Fueron años tras las rejas, años de silencio, de abandono, de noches frías, donde me preguntaba si algún día alguien escucharía mi voz. El dolor de ser agraviado, de ser olvidado, de perder todo lo que tenía, es algo que ninguna libertad puede devolver. Incluso ahora, caminando por las calles, respirando el aire libre, llevo dentro cicatrices que nadie ve, pero que duelen cada día. Pero si algo he aprendido, es que mi historia no puede ser enterrada, necesita ser contada, compartida, porque sé que muchas otras personas viven hoy el mismo infierno que yo. Así que, si esta historia te conmovió, si de alguna manera sentiste indignación, repugnancia o incluso ganas de llorar, te pido, en serio, que te suscribas aquí en el canal. Este espacio es para dar voz a quienes nunca la tuvieron, es para contar historias que el mundo intenta ocultar, es para demostrar que, incluso después de la peor tormenta, aún podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Y no acaba ahí, porque en el siguiente video escucharán la historia de otra abuela que fue arrestada, acusada injustamente de un delito cometido por su propio yerno. Una historia aún más impactante que los hará preguntarse, ¿hasta cuándo pagarán los inocentes por crímenes que nunca cometieron? Haz clic aquí, activa la campanita y acompáñame, porque historias como esta todavía necesitan ser escuchadas y tú eres parte de esta misión.